Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, muy buenas tardes. Yo supongo que los que lleven ya 2 años en este proyecto se pondrán muy contentos al verme porque soy el final, es decir, la última asignatura. Vengo con muchas ganas de trabajar este tema con vosotros, porque habitualmente este tema se ve desde los cofrades o desde la teología, pero rara vez se ve desde un cofrade que es teólogo, claro, o de un teólogo que es cofrade. Podemos elegir, porque tanto monta como monta tanto. Y lo he preparado con mucho cariño. Os he mandado esto, ¿vale? Que son los apuntes que yo he hecho para estas 14 clases. Y que pues, si os son útiles, simplemente lo tengáis ahí. Vamos a ver, esta es la idea de las 14 sesiones, ¿vale? Vamos a hablar del sentido del culto cristiano y su relevancia en el Concilio Vaticano II, muy importante, la Sacrosanctum Concilium, la liturgia en la historia de la salvación y su sentido sacramental. En tercer lugar, la palabra de Dios en la liturgia. En cuarto lugar, la respuesta de la Iglesia, el canto y la oración. En quinto lugar, la celebración. En sexto lugar, el sentido del año litúrgico, porque hay cada cosa en su sitio y qué es lo que se pretende significar. Y en séptimo lugar, el domingo como centro de la liturgia. Son las 7 sesiones sobre liturgia. Y luego tendremos 7 sesiones sobre la piedad popular. El culto a las imágenes en la fe católica, la piedad popular en el magisterio episcopal andaluz. Buenas tardes. Hay 3 documentos de los obispos andaluces de 1975 sobre el culto popular, y uno específicamente es sobre las hermandades y cofradías. Y luego seguimos con la sesión 10ª, la cofradía como comunidad de seguidores de Cristo, la 11ª, la oración como elemento nuclear de las hermandades, la 12, algo que todos estamos con una expectativa grande, ¿verdad?, la salida procesional. En el 13, no podía ser de otro modo, ¿verdad?, el culto a la Santísima Virgen, que lo vamos a ver desde el magisterio. Y por último, una visión. Yo soy profesor de estética, que no es arreglar el pelo a la gente, que es el estudio filosófico sobre el arte y la belleza, y quería que vierais un poquito cuáles son las últimas tendencias en el arte cristiano, pues en los últimos años del siglo XX y lo que llamamos del siglo XXI, que algunos conocéis, y mencionaré unos no otros, porque al final dije, no iba a hablar del arte cofrade, pero dije, bueno, pero hago una mención, pues si no, lógicamente las personas se van a enfadar. Bien, como elemento de referencia tenemos la obra de don Julián. Don Julián ha sido obispo de León, ha sido el presidente mientras ha estado ejerciendo como obispo. Don Julián López Ortiz ha sido el presidente de la Comisión de la Liturgia, y es posiblemente, esto siempre es difícil de decir, ¿no?, pero es posiblemente el liturgista más importante que hay en España. Ya cumplió 75 años y le ofreció al Santo Padre pues la renuncia, y ahora mismo el Santo Padre acepta todas las renuncias que se le plantean, con lo cual don Julián ha quedado ahí en un segundo ámbito, pero su producción litúrgica es importantísima. Yo en la bibliografía que os pongo al principio os pongo los 4 o 5 libros de él, y este es el que se utiliza en el bachillerato de la ciencia religiosa. Y luego me parece muy interesante, si alguno lo quiere, los tengo en PDF, con lo cual se lo puedo mandar encantado, estos 2 libros de este sacerdote jesuita jovencito, como veis, ¿verdad?, que se llama Daniel Cuesta. El primero se llama La procesión va por dentro, y el segundo, Luces y sombras de la religiosidad popular. A mí personalmente me pareció más impactante y más nuevo el primero, y el segundo está muy bien, más elaborado, y supongo que un poquito más quemado con nosotros los cofrades, ¿vale? Pero es que es una cosa que hay que tener. Y luego, si alguien quiere saber en plan sencillo cosas fundamentales de liturgia, tiene este libro. Voy a quitarme a mí mismo un poco para abajo para que ustedes lo vean. Este libro de don José Luis Gutiérrez,
que es un libro pequeñito, muy interesante sobre la liturgia. Bien, os he puesto en este documentito, lo veis en casa tranquilos, esta audiencia general del Papa del 3 de febrero del 21. Y quería entresacar muy brevemente algunas de las cositas que el Papa dice ahí, porque nos afectan de primera mano. Dice el Papa que hemos tenido en la historia de la Iglesia, voy a plantear los subrayados que os he puesto, la tentación de practicar un cristianismo intimista que no reconoce los ritos públicos, su importancia espiritual. Y por eso es tan importante, nos pide el Papa, que es además una persona al que le encanta la piedad popular, ¿vale? La defiende siempre que puede, nos pide que encontremos un camino de unión entre nuestra vivencia y la liturgia. ¿Por qué? Porque se pueden encontrar en la Iglesia ciertas formas de espiritualidad que no han sabido integrar adecuadamente el momento litúrgico. Y como espero mostraros en las próximas sesiones, sin la liturgia no podemos vivir, ¿vale? Y menciona lo que yo voy a empezar a trabajar hoy, que voy a citar con mucha frecuencia, que es la Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, que es la gran declaración dogmática de la Iglesia sobre la liturgia. ¿Vale? Un trabajo muy grande de orientación, y muy importante, porque la liturgia no nos muestra, y esta es la idea fundamental, no nos muestra unos acontecimientos, que nos los muestra, como veremos, no nos muestra una circunstancia, sino que nos muestra una persona viviente con su misterio, que es un evento histórico, en el que está unido lo corpóreo y material, porque Cristo se ha encarnado, con lo espiritual. Y por eso el culto es un culto público, y por eso es un culto en el que participa el cuerpo, porque es Cristo entero. Y nos dice el Papa que no podemos olvidar que la celebración cristiana es siempre, siempre un encuentro con Cristo. A veces no lo conseguimos. Anécdota. El otro día estuve representando a la Hermandad del Descendimiento en Medinaceli. Y lo digo públicamente porque yo soy un desastre. El padre Rafael empezó la celebración eucarística a las 11 y estaba terminando a las 12:30. Y yo ya no sabía dónde rascar, ¿vale? Y entonces se fue. Yo he aprendido muchísimo, y ahora entenderéis por qué digo esto. He aprendido muchísimo de San José María Escrivá y en general de la obra, ¿no? Pero yo estaba allí rajando interiormente a ver si el padre Rafael se calla ya y nos vamos. Total, que se fue a Medinaceli y allí yo me fui detrás claro, no iba ahí. Total, ¿qué dice? Dice, como decía un santo de nuestro tiempo, si la liturgia te parece larga, es que tu corazón es pequeño. Y yo dije, perdón, coño, es que siempre me pillan por todos lados. Bueno, pues eso, 40 años después de ir a misa todos los días, mi corazón sigue siendo muy chiquitito. Vamos, con Rafael, padre Rafael puede haber terminado una horita, no habría pasado nada. Bien, pero tenía razón. Además tengo que poder verlo y decirle, padre Rafael, me dio usted en la frente. O sea, esto es... Pero bueno, que aprendamos esto, un cristianismo sin liturgia, yo me atrevería a decir que quizá es un cristianismo sin Cristo, sin el Cristo total, y por eso pide ser celebrado con fervor, ¿vale? Importante, porque Cristo está aquí. Eso no lo podemos olvidar, Cristo está aquí. Y la misa no puede ser solo escuchada, como si fuéramos espectadores, La misa es siempre celebrada. Me encantó, yo tenía un vídeo preparado para hoy, pero no funciona el altavoz bien, y entonces no os lo puedo poner, lo mandaré, ¿vale? En el que digo, estaba recorriendo en Santiago la iglesia, para que vierais, la conocéis bien, pero por si alguno no, las diversas partes de la iglesia, porque se llama cada cosa como se llama, y digo, aquí es donde el sacerdote celebra la Eucaristía, al hablar del presbiterio, pero dije, no, la Eucaristía la celebramos todos, y me encantó después encontrarme con este texto del Papa.
Bien, la vida está llamada a convertirse en culto a Dios. Y por eso hemos traído 5 objetivos. Primero, conocer mejor la liturgia de la Iglesia. Segundo, entender la liturgia como el modo en el que Cristo se nos hace presente hoy y ahora. En tercer lugar, reflexionar sobre el sentido de la religiosidad popular en la fe cristiana. Cuarto, conectar religiosidad popular y vida litúrgica. Quinto, analizar los momentos centrales de la vida de las hermandades para que sean más lo que ya son, momentos de intensa vida cristiana y de comunión fraterna. Bien, la liturgia tiene que dirigirnos hacia una interioridad más grande y un amor mucho más grande al Señor y a la Santísima Virgen, y tiene que dirigirnos hacia una caridad eficiente hacia los demás. Pero yo no voy a hablar de ninguno de esos 2 temas, pero no querría que diera la impresión de que no son importantes. Si la celebración litúrgica es verdadera, nos llenaremos de amor al Señor y nos llenaremos de amor a los demás y nos preocuparemos de sus cuestiones y de sus problemas, ¿vale? Pero vamos a estar centrados en lo que podemos estar centrados. Mirad, muy brevemente, yo creo que esto resume toda mi vivencia, pues, de estos 40 y tantos años de vida de fe y de más, de presencia entre las hermandades. Ha habido 2, 3 grandes momentos de relación entre liturgia y piedad popular. Un primer momento, para los que somos mayorcitos, los hemos vivido en el posconcilio. El posconcilio, no porque el concilio lo sea, pero el posconcilio engendra una visión bastante iconoclasta, y los que hayáis conocido, mis muchachos del seminario, me parece que ya no son así, me da la impresión contraria. Nosotros además le damos un seminario sobre religiosidad popular, pero yo he estado con el sacerdote para que no entendía las hermandades. Y esto se va a convertir en un fenómeno común, de tal manera que liturgia y culto popular se entienden como cosas contrarias. Un segundo momento es cuando liturgia y culto popular se dan cuenta de que tienen que vivir unidas y por tanto viven como realidades paralelas. El sacerdote medio va volviendo a entender la labor ahí de San Juan Pablo II, fue brutal, va volviendo a entender que los elementos característicos de la piedad popular son fundamentales y por tanto los integra, y el cofrade vuelve de alguna manera a darse cuenta de que la celebración litúrgica es importante y que tiene que constituir los momentos centrales de la vida de la propia hermandad. Pero yo quisiera que diéramos un tercer paso, y este tercer paso es que descubriéramos que la liturgia tiene que estar en el núcleo del culto popular. Si nosotros, muchas de las nuestras son hermandades sacramentales, además, nosotros tenemos que llevar la realidad de la presencia de Cristo en la liturgia, la tenemos que llevar a la calle. Y por tanto, no puede ser un elemento ajeno, sino que los 2 elementos tienen que estar profundamente unidos. La liturgia, alimentarse de la riqueza de la piedad popular, y la piedad popular tiene que alimentarse de la extraordinaria riqueza de la liturgia. Bueno, pues esto es lo que preside un poquito el objetivo de lo que vamos a ir trabajando, para lo que, como nosotros conocemos muy bien las hermandades, y lo que yo voy a decir después lo podréis decir mejor cualquiera de los que estáis ahí, quizás no lo habéis reflexionado en profundidad, ¿no? Pero lo podréis decir mejor. Pero sí nos interesa recordar qué queremos decir cuando hablamos de la liturgia, y por tanto la grandeza extraordinaria que la liturgia supone. Como colofón de esta primera parte, quería que nos diéramos cuenta de que el mismo Cristo es el que es la palabra de Dios, el mismo Cristo es el que se nos da como alimento en la Eucaristía, y el mismo Cristo es el que se nos entrega en la piedad popular a través de las imágenes. Per visibilia ad invisibilia, es una norma de la tradición de la Iglesia de siempre y para siempre. La piedad popular, el culto a las imágenes, el buscar a Cristo donde podemos verle, que es en su santísima humanidad, la devoción entrañable a la Santísima Virgen, no son cuestiones
de los momentos primeros de la vida espiritual, de tal manera que habría que abandonarlos para llegar a una espiritualidad profunda. Eso se dijo hace unos años. Si nosotros recorremos, tengo toda una estantería de casi 400 libros sobre santidad, ¿vale? Cualquiera de esos libros en los que se nos presenta una biografía de cualquiera de los grandes santos de la historia de la Iglesia Católica, muchos, muy variados, muy diferentes, tienen en común esa presencia manifiesta de las imágenes en su propia vivencia. No al principio, hasta el final. Francisco de Asís nos enseña maravillosamente, ¿verdad?, a hacer belenes, pero no hace los belenes para el pueblo llano, analfabeto, que no sabe otra manera de llegar a Cristo. Lo hace también por eso, pero como él mismo reconoce, los hace para él. Los hace para él. Hablaba de San José María Escrivá, ¿verdad? San José María, el niño de San José María, lo podéis ver en Madrid, está en un convento de Atocha, al lado mismo de la estación. Él le pedía a las monjas en la fiesta de Navidad ese niño, que luego las monjas vieran y testificaran que hubo un momento dado, se van a poner nerviosas las del final, que el niño en manos de San José María adoptó figura humana, eso da igual, porque lo importante, lo que quiero decir es que personas tan elevadas como Francisco de Asís, como José María, como Santa Teresa de Jesús, necesitaron toda su vida de la piedad popular. Teresa ha visto a Cristo y Teresa se conmueve con el ecceomo que tiene allí. No sé si habéis visto el ecceomo de Santa Teresa, a mí me desilusionó un poquito. Yo esperaba en San José, ¿no?, en el convento de San José en Ávila, esperaba un ecceomo allí pretórico, muy poquita cosa. Pero Teresa mete los ojos allí, ¿vale? O sea que, por tanto, liturgia y piedad están destinados a estar profundamente unidos. Y pasamos al contenido de esta primera sesión. Yo quiero interrumpirme, bueno, pues a las 7 menos 5, 7 menos 10, y luego descansamos un poquito y damos la otra sesión. Sentido del culto cristiano y su relevancia en el Concilio Vaticano II. ¿Vale? El proceso de secularización está haciendo mucho daño en el sentido de hacer desaparecer de la vida pública, pues la fe. En ese sentido tenemos un papel altísimo las hermandades, para mantener esta visibilidad externa. Ahora que se habla tanto, ayer fue 8 de marzo, ¿verdad?, de la visibilización, la fe hay que visibilizarla de nuevo. ¿Y qué ha pasado? Que Dios ha pretendido quedar exclusivamente en el ámbito de la conciencia individual. Si os dais cuenta, hay toda una presión secularizante que intenta rechazar el culto y lo que es, propiamente hablando, la liturgia. Lo diré más veces, pero la palabra liturgia viene de dos palabras griegas, leiton, ergon, obra pública, ¿vale? La liturgia exige la publicidad. El acto privado en el que cualquiera de nosotros va a ver al Señor en el Santísimo Sacramento o va a ver a nuestras imágenes devocionales es un acto importante, pero no es un acto litúrgico. El acto litúrgico es aquel en el que está Cristo total presente y por tanto es esencialmente un acto público. Bueno, ¿es solo del cristianismo? No, ha estado presente en las distintas religiones. El culto es algo prácticamente esencial. Nosotros vamos recorriendo las diversas religiones que han existido y vemos que todas tienen una expresión de un tipo o de otro, una manifestación de un tipo o de otro con respecto al culto. ¿Por qué? Porque en el culto, y voy a insistir bastante en esto, tiene que quedar reflejado el ser humano completo. Ser humano que tiene una realidad interior y por tanto podría comunicarse con Dios sin necesidad de elementos exteriores, pero que tiene también una realidad exterior, tiene un cuerpo. Y ese cuerpo es tan importante como el resto. Por eso, desde el principio, ya lo vemos en las cuevas, ¿verdad? Nosotros sabemos que un yacimiento arqueológico es plenamente humano porque hay tres cosas: herramientas diversificadas, enterramientos y, en tercer lugar, vivencias artísticas.
Y la mayoría de las veces las vivencias artísticas y los enterramientos, por tanto, dos factores religiosos, quedan coordinados desde el principio. Es por tanto, en el culto tiene que estar presente la interioridad y la exterioridad. Sin la exterioridad no estaríamos representados como seres humanos, pero sin la interioridad, y hay que tener mucho cuidado, no sería un culto verdadero. A todos nos ha pasado que el 6 de enero, bueno, el 5, no, pues ya si uno lo hace el 6 de enero es que es un auténtico perro, ¿no? Uno descubre que le falta el regalo para la tía Eloísa, ¿verdad? Y entonces se lanza a la calle, a la tienda de 20, ¿verdad? La tienda de 1 euro más cercana para intentar comprar lo primero que el moro me ponga por delante. ¿Estamos? Esa entidad del regalo no tiene mucho sentido. Nosotros podemos hacer dos tipos de regalos, ¿verdad? Los regalos que salen del corazón y que, importante, nos sustituyen a nosotros. Lo que nos gustaría es mandarnos en un paquetito a la otra persona. Mira, ahí me tiene entero para ti, pero no puedo. Entonces, ¿qué hago? Le envío algo que simbolice eso. O los regalos obligados, ¿vale? Pues la vecina del quinto nos ha invitado a la boda del niño y entonces hay que hacerle un regalo, y entonces allí suelta y bueno, pues lo que haya. A ver. Bueno, pues hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado porque el culto puede ser los dos tipos de regalos. Puede ser un regalo puramente exterior, yo estoy aquí, desconecto. Mi gran preocupación con lo del padre Rafael el otro día es mi torpeza. Yo no puedo estar concentrado 1 hora y media. O sea, la Eucaristía es importantísima. Mi antecesor, José María, le dijo a una persona aquí presente cuando le dijo, tengo que ir a la Eucaristía de mi hermandad o quedarme a tu clase. Y le dijo, no, quédate a mi clase que es más importante. Yo me arrancaría la lengua y la escupiría lejos, antes de decir eso. No hay nada más importante que la Eucaristía. Pero yo, que soy muy torpe, no puedo estar 1 hora y media pendiente. A los 3/4 de hora empiezo a pensar en qué me van a poner de comer. Entonces, ahí está el problema, que es importante que estemos por dentro y por fuera. No podemos tener con respecto a esto una visión relativista. Es cierto que todas las religiones han mostrado un deseo de agradar a Dios, sí, y en cuanto que no tienen otra cosa, eso es grato a Dios. Pero, por un lado, tenemos que ver que cualquier culto tiene elementos buenos, pero que no son de por sí salvíficos. Son salvíficos lo que Dios nos ha indicado. Y vuelvo al ejemplo del regalo. Esto rara vez lo hacemos los varones, pero no por nada, sino porque somos más sencillos que el mecanismo de un botijo. Si mi mujer me dice cuánto me gustaría que me regalaras esto, al día siguiente yo estoy en la tienda, porque estoy absolutamente perdido habitualmente. Pero es más propio de la mujer de uno, yo no sé si de la mujer aquí presente, y la mía es la mejor con diferencia, que pues esto además está grabado, o sea que el sartenazo que me puede caer pues es espectacular. Que yo le diga, cariño, me gustaría que me regalaran, ahora viene el Día del Padre, me gustaría que me regalaran no sé qué, ni loco. Lo que cae es lo que mi mujer quiere regalarme. Bien, hay que tener cuidado con eso, porque en ese caso uno traga y tira para adelante, pero si yo lo hiciera al revés, a ver dónde duermo esa noche. ¿Qué quiere esto decir? Que, hombre, todo regalo que hacemos a Dios, es que yo le voy a ofrecer a Dios 6 semanas andando sin zapatos. Me parece estupendo. Eso está muy bien. ¿Qué te pide el Señor? Que asista a la Eucaristía todos los domingos. A ver, la Eucaristía todos los domingos, guapetón. ¿Vale? Hazle el regalo a la persona que te está pidiendo. Nostra Aetate del Concilio Vaticano II nos dice que hay un destello en todas esas religiones que iluminan a los hombres, pero es un destello. ¿Dónde comienza de forma desarrollada esa verdad? En el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos va a presentar un culto auténtico y conforme a lo que Dios quiere. Entre otras cosas porque ahí al lado, en la caleta, nosotros sacrificábamos a niños, a los dioses, en el templo de Hércules Mercal. O sea que éramos bastante brutos, hay que decir, antes de que el culto purificara las cosas. Y lo que se encuentran los españoles tan maltratados habitualmente cuando llegan a América son cultos religiosos en los que chorreaba la sangre por los escalones.
sea, que es una situación que había que mejorar y que purificar claramente. El momento fundamental en el Evangelio en el que esto se presenta es San Juan 4:24. No quiero extenderme mucho. El Señor está muy cansado, tan cansado que se deja caer en el brocal del pozo y son los discípulos los que van al pueblo a buscar comida. Y aparece la samaritana. Y entonces el Señor se recupera y le pide que le dé de beber. Un judío le pide que le dé de beber a una mujer y a una mujer samaritana. Y comienza la conversación. Y entonces le va diciendo cosas que le cambian el alma a la samaritana. Y la samaritana le pregunta, porque allá al lado justo está el monte Garizim, que es donde estaba el lugar donde Jacob hizo el primer culto a Dios. Y los israelitas, no los judíos, que distinguir, el reino del norte, el reino del sur, los israelitas montan en el monte Garizim un templo paralelo al de Jerusalén. Y ella le pregunta, ¿dónde tenemos que dar culto? Es el Mesías, si me acaba de decir que he tenido 5 maridos y el que tengo ahora no lo es, ¿verdad? Es el Mesías. ¿Dónde? Y Jesús le dice, ojo, la salvación viene a través de los judíos, pero llega el momento en el que hay que honrar a Dios en espíritu y en verdad. Por tanto, esto supone la aparición de un culto que ya no es solo el cumplimiento con una exterioridad, que en el caso de los judíos es la exterioridad que Dios ha mandado. No es la interioridad que a mí se me ha ocurrido, pero que es solo una exterioridad y que implica, por tanto, una entrega profunda de este gran templo de Jerusalén que tenéis aquí al sacrificio eucarístico. Sacrificio eucarístico en el que, como veremos, se resumen todos los elementos. ¿Qué tiene de original y qué tiene de compartido el culto del Antiguo Testamento? Muy importante que por lo menos tengamos una pequeña noción, porque el culto cristiano se constituye en la herencia del pueblo elegido, ¿vale? De hecho, la primera Eucaristía, como todos sabemos, se celebra en la noche de Pascua, en la cena pascual, ¿vale? Bien, Israel organiza su culto, por un lado, en confrontación con los pueblos vecinos, de los que no puede evitar una cierta influencia, y en segundo lugar, ante la presencia de que Dios interviene positivamente en la historia, Dios es creador, y Dios es quien constituye como pueblo a Israel. Y entonces nos encontramos con 3 niveles. Un primer nivel, que son los pueblos semitas, y Israel aprovecha el culto característico de los pueblos semitas y lo eleva a culto divino. ¿Qué elemento, por ejemplo? Pues el sacrificio del cordero. Hoy todavía todos los pueblos semitas hacen este sacrificio del cordero. Sacrificio del cordero que en la circunstancia de la esclavitud en Egipto se convierte en el signo de Israel constituido como pueblo, ¿verdad? En segundo ejemplo, los panes ácimos. Si el cordero era propio de los pastores nómadas, los panes ácimos eran propios de los agricultores sedentarios. Y Israel coge eso, pero lo eleva. Estas 2 fiestas que ya existían se convierten, una en la ceremonia de la Pascua en Egipto. ¿Recordáis ese cordero al que se sacrifica por primera vez, que se coloca en el dintel de la puerta para que cuando el ángel exterminador, que va a venir a matar a los primogénitos, pase por delante y no mate a los primogénitos de los judíos? Y que, como veremos enseguida, se entiende perfectamente que es solo una imagen de Jesucristo, de quien San Juan el Bautista le va a decir a Andrés y a Juan, ¿verdad? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que el Cordero tenía como símbolo, ¿vale? Y de esta manera, Cristo en este nivel 3 aprovecha esta fiesta que ha sido entregada por Dios y ha sido elevada, ya existía, pero es sobrenaturalizada por el pueblo de Israel, y en segundo lugar es convertida en su plenitud por el Señor. De hecho, como recordaréis, la idea que plantea Moisés al faraón no es irse definitivamente de Egipto en un primer momento, sino que se les permita ir a dar culto, porque en Egipto no podían dar culto. ¿Qué quiere esto decir? Que se estaba pervirtiendo. Israel tiene ese constante problema, de que los cultos de alrededor, en muchos casos pueblos más fuertes que ellos,
pues le llevan a decir, ¿no nos irían las cosas mejor celebrando esto? A la situación de esclavitud del pueblo elegido, pues esa tentación es una tentación muy grande. Déjanos a ir al desierto, por tanto, separaos a dar culto. El faraón no deja, recordáis que se produce la victoria en el Mar Muerto, y a partir de ese momento, con la entrega de las tablas, Israel se constituye en pueblo, y se constituye en el pueblo de Dios. Y por eso han venido todas las plagas. No tengo tiempo, pero veréis qué magnífico si nosotros comparamos las diversas plagas con cada una de las divinidades de Egipto. Las grandes divinidades de Egipto, que parece que se han impuesto a ese pobre pueblo que ha quedado completamente oprimido, convertido en esclavo. Cuando Yahvé interviene, cuando el Señor interviene, todas y cada una de esas divinidades no tienen fuerza para enfrentarse a él. Y por eso, pues hay una plaga que estropea el Nilo, hay otra plaga que estropea, ¿verdad?, a las reses bovinas, etcétera, etcétera, y vamos viendo todas y cada uno de los elementos. Y el faraón era el primogénito de Ra, y por tanto que alguien pueda atentar contra el primogénito del faraón quiere decir que tiene el poder absoluto, que es el Señor. ¿Vale? Bien, en las fiestas de Israel Dios se manifiesta como liberador, singularmente en la fiesta de Pascua, y por eso todavía los judíos le piden, la persona más venerable, le pide el niño más pequeño, explícame por qué celebramos esta fiesta. Y tiene que explicarle por qué celebran esta fiesta. De este mismo tipo son la fiesta de la siega en Israel, que recuerdan las 7 semanas de liberación. 7 por 7, 49, son los 50 días de Pascua, porque la fiesta de Pentecostés es al final de la fiesta de la siega, y el Espíritu Santo viene en la fiesta de Pentecostés, que no es algo que nosotros inventemos. Son 49 días después de la Pascua, por tanto, 50 días después de la muerte del Señor, ¿vale? La fiesta de la reconciliación, la fiesta también de las tiendas, con la presencia de Dios, y sobre todo el sábado. El sábado como día santificado. Este culto le permite a Israel recoger los ciclos y ritmos naturales, pero le permite recordar que no son simplemente ciclos naturales, sino que están la presencia de Dios, que ha actuado siempre que ha sido necesario. Y esto se pone de manifiesto siempre y cuando el pueblo de Israel vive por épocas muy duras. Por ejemplo, cuando es exiliado a Babilonia, ¿vale? Y el culto le recuerda la presencia de Dios que está dispuesto y presente. Bueno, pues estas ideas, esta idea de recoger la naturaleza, la historia en una vertiente salvífica, es lo que va a hacer la fe cristiana igualmente. No solo mirando hacia atrás, como miraba el judaísmo, como mira hoy el judaísmo, que sigue mirando a la fiesta de Pascua, sino mirando hacia adelante, hacia la presencia de Cristo, en el que se han cumplido todas las promesas. En el Antiguo Testamento, la víctima es un animal distinto del oferente, con lo cual, si lo entendemos, es un sacrificio incompleto. Igual que cualquier regalo, como yo ponía hace un momentito, es un regalo incompleto. Sabéis que Cleopatra, que al parecer era muy bella, se encuentra en una situación tremenda porque se ha declarado favorable a Pompeyo en la disputa de la guerra civil con César, pero César ha ganado y César llega a Egipto. Y entonces ella tiene que seducir al romano como sea, porque su hermano tendría que estar reinando con ella y su hermano Ptolomeo, ella lo ha quitado en medio, más débil, ¿no? Y entonces Ptolomeo sí ha sido partidario de César desde el principio. Aquí yo creo que se repartían. Si te toca no sé quién y el que gane estamos con él. Entonces cuenta la tradición romana que César se presenta a ver a la reina y la reina no está. Y entonces aparecen unos esclavos con una alfombra tremenda, desenrollan la alfombra y al final de la alfombra aparece Cleopatra, que yo digo que cualquiera de nosotros sale de la alfombra y sale con un mareazo de la alfombra que se muere, ¿verdad? Y sale allí Cleopatra espectacular, y entonces es el tiempo de relación con Julio César, que vuelve a elegir mal, porque elige después a Marco Antonio, ¿verdad?, en vez de elegir al sobrino de César, que es el que gana.
Pero bueno, esto no podemos hacerlo en los regalos. Uno no puede meterse en un paquete, mandarlo por Amazon, ¿verdad? Y aquí estoy yo. Lo mismo ocurría con los sacrificios en el Antiguo Testamento. Una cosa era la víctima y otra cosa era el oferente. Yo, a ver, lo que me decía la Sagrada Escritura es que me ofreciera en lugar de, y por tanto ofrecía, porque lo que se simboliza es el sacrificio de Abraham. Abraham está dispuesto a sacrificar a Isaac si Dios se lo pide. Y entonces Dios le ofrece un carnero, ¿verdad?, que está allí, y entonces el carnero sustituye a Isaac. Pero es un sustitutivo. Pero esto terminó convirtiéndose en el pueblo elegido en la excusa perfecta. Sacrifico toros, vacas y me olvido, ¿vale? Y por eso es tan profundamente criticado por los profetas primero y por el Señor después, de tal manera que se convierte en un culto falso e inválido, porque no es un culto del corazón, ¿vale? Nosotros tenemos ese riesgo, nosotros ya no tenemos ese sacrificio, ahora veremos la enorme innovación que supone el sacrificio de Cristo, pero tenemos el riesgo de que haya solo un culto exterior, un intercambio. ¿Tú qué quieres? ¿7 misas? Yo te doy 7 misas. Luego haces lo que yo quiera. La oración del cristiano es siempre, siempre infalible. Solo que tiene un pequeño problema. La primera condición es pedir, pero aceptar la voluntad de Dios. Y rara vez estamos nosotros dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. He contado 1000 veces anécdotas sevillanas, ¿verdad?, de aquella pobre muchacha poco agraciada, no como ninguna de las que están aquí presentes, que iba a ver a la Virgen de los Reyes y le decía: madre, ¿casadita o solterita? Y no hablaba la Virgen. Y iba otra vez, y en una de estas dijo: madre, ¿casadita o solterita? Y contestó el niño: solterita. Y dijo: cállate, niño, que estoy hablando con tu madre. ¿Vale? Nosotros somos un poco así. Tenemos que pedir aceptando la voluntad de Dios, amando la voluntad de Dios, y tenemos que pedir como piden los niños. Con eso, la oración es infalible. Aut male, aut mali, aut mala, dice Agustín. Si no somos malos, si no pedimos cosas malas, ¿vale?, se muera mi jefe para yo ocupar su sitio. No. O que no pedimos malamente. Pero si no, es infalible, ¿eh? Pero ¿qué ocurre? Que si lo convertimos en un intercambio, es que a Dios le da igual, Dios no tiene nada. No necesita nada que nosotros le podamos dar. ¿Qué va a dar? 7 misas? No tengo ese interés, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que el domingo se convierte en el momento en el que el sábado renovado se da la plena situación. ¿Por qué? Porque el mismo que ofrece Cristo sacerdote es el mismo ofrecido Cristo víctima. Con lo cual el sacrificio se completa plenamente. Si nosotros vivimos en ese culto sacramental de entrega a Cristo y lo convertimos en nuestra propia entrega, pues entonces evidentemente será el culto pleno que Dios quiere. Si imitamos este culto de vacas y bueyes que se hacía en la antigüedad, pues tendremos vacas y bueyes, no tendremos otra cosa. Importante esto, es el momento en el que Cristo mismo se hace presente en las palabras consecratorias del sacerdote, que hemos escuchado 800 veces, ya hablaremos de la liturgia de la misa, pero que si recordáis, se dicen en primera persona. Todo el culto eucarístico se dice en tercera persona, menos las palabras que el sacerdote dice en el momento de la consagración y en el momento del sacramento de la penitencia. ¿Por qué? Porque el cura en ese momento es un medio in persona a Cristo, que es quien se hace ese trozo de pan y ese trozo de vino. El cura no cambia. Y quien me perdona los pecados. Yo recuerdo un sacerdote íntimo amigo mío con el que me confesé una vez y me dijo un muy buen plan. Yo creo que él sentía como su humildad, ¿no? Y decía: porque yo te perdono los pecados. Y cuando dijo esa fórmula, dijo: yo pecador te perdono los pecados. Y le dije, yo le interrumpí, le dije: mira, yo no tengo ningún interés en que tú me perdones, yo a ti no te he hecho nada. Yo a ti no te he hecho nada. Nosotros somos amigos de hace 25 años. Yo lo que quiero es que Jesucristo me perdone. Entonces, en persona, que tengamos muy claro esto, Cristo se hace realmente presente. Yo puedo estar aburrido, deseando que el Padre Rafael termine, pero ahí se está haciendo Cristo presente y yo pierdo una oportunidad completa.
En el siglo XIII, otro tema, en el siglo XIII, cuando se revaloriza tanto el culto eucarístico y se dan unos cuantos milagros de presencia real de una criatura dentro del sagrario, hay una anécdota muy bonita de San Luis de Francia, que cuando abre el sacerdote para dar la comunión, hay una criaturita de verdad dentro. Y entonces todos van a verlo y Luis no se mueve. Y si San Luis era el hombre más espiritual de su tiempo, ¿por qué no se mueve? Es que yo ya veo a Cristo. Yo ya veo a Cristo. Eso tenemos que conseguir hacerlo. Y entonces nos convertiremos en parte del cuerpo místico de Cristo. Daré mi pobre humanidad al entrar en la celebración eucarística y saldré revestido de Cristo. Claro. Bien, vamos terminando, el culto y la vida. Todas estas situaciones buscaban, incluso en el culto primitivo anterior a Israel, buscaban una pureza ritual. Pese a que en muchos casos los dioses paganos personificaban los vicios humanos. Tenemos a nuestro Hércules, dominator fundator, ¿verdad?, de Cádiz, que es un desliz de Zeus. Zeus está dando un paseíto, ve a una macizorra por ahí bañándose y dice, al levantará, ¿vale? Y sale Hércules. Esto es cutre. Es decir, que... Pero en Israel ya esto cambia notablemente. Israel se presenta como la nación santa y por tanto como un pueblo sacerdotal. El judío radicalizaba esta cuestión que es importante de la pureza ritual exterior. La pureza ritual es importante. Ha venido uno de ustedes y me ha dicho, me tengo que ir a las 7 porque tengo los cultos de la hermandad. Y le podía haber contestado, lo he visto porque vienes encorbatado y guapísimo. O sea, es lógico que hagamos eso. Pero no nos podemos quedar en la pureza ritual. Fijaros que no voy a decir en ningún momento no tenemos que hacer eso. Lo que pasa es que eso tiene que ser camino para. Yo no sé cómo hacéis las cosas en vuestra hermandad, pero en la hermandad del descendimiento nos ponemos guantes antes de tocar el cuerpo del Señor. El Señor está en el baptisterio de San Lorenzo, hay que quitarlo de ahí para poder descolgar la cruz desde el coro y volver a colocarlo en el elemento que se coloca, que no se ve, donde parece que Cristo está en el aire. Bien, es impresionante, es magnífico, es un detalle de delicadeza extraordinario. Pero si mi alma no está preparada para recibir al Señor la Eucaristía, mejor estoy perdiendo el tiempo. Lo de los guantes sí queda bonito, pero si el guante va a significar el amor que me merece la imagen de Cristo, que es una representación de Cristo presente en la Eucaristía, entonces yo aprendí el primer día que ayudé a montar. Yo no puedo tratar la Eucaristía como la trataba, yo no puedo llegar aquí llegando a la calle en cualquier manera. Porque si me pongo guantes, y me parece muy razonable, para tocar un trozo de madera que representa el cuerpo de mi Señor, ¿qué voy a hacer? A tocar el cuerpo real de Cristo. La cosa, de hecho, yo aprendí del culto popular, ¿vale? Y hay que aprender, pero hay que ser capaz de significarlo. Bien, los profetas van a insistir mucho en el tema de no nos quedemos con el culto externo. El Salmo 50, posiblemente el salmo más famoso. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, lo hemos leído hoy en la liturgia. Tú no lo desprecias. Cuando yo te dé mi corazón quebrantado, entonces aceptarán los toros. ¿Vale? Mucho cuidado con esto. Nosotros, o las personas que nos rodean, se pueden encontrar en 6 situaciones. La primera situación es el culto alitúrgico. Yo uso mis propios criterios y voy el viernes a ver al Señor de 5 a 6 de la tarde. Y eso se acabó. Cuidado, Cuidado. El Señor lo agradece todo. Pero si Él me ha pedido otra cosa, esto puede ser muerto y mortífero, En segundo lugar, el culto litúrgico circunstancial. Bueno, voy a la misa de mi hermandad, que es una vez al mes. Bueno, ven, por favor. Mejor que venga una vez al mes que no venga nunca. Pero cuidado, En tercer lugar, el culto litúrgico exterior, de cumplo y miento, Cuidado, mucho miedo, Nos tendría que dar eso. No pongo el corazón en el precepto dominical. El culto litúrgico interiorizado, en el que vivo
a expensas del Señor. Y esto lleva a la vida ordenada desde el culto. Vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia, porque yo entonces me convierto en piedra viva. Y entonces celebro como Cristo le dice a la samaritana, en espíritu y en verdad. ¿Vale? Esto último es lo que quiere Jesús para nosotros, un culto verdadero. Un culto en el que tenemos el cuerpo de Cristo glorificado y tenemos la posibilidad de glorificar nuestro propio cuerpo. ¿Os acordáis? Esta cita tan extraordinaria de 1 Corintios. ¿No sabéis que sois templos del Espíritu Santo? Los templos de piedra son importantes, pero aquí estamos para constituir piedras vivas. Si tuviéramos unos templos de piedra maravillosos y no fuéramos piedras vivas, estaríamos perdiendo el tiempo. Por eso, la famosa disputa, ¿recordáis? En la que Jesús tira los puestos. Esto es muy gracioso porque, cuidado, nos tenemos que examinar. Esto no está escrito para los fariseos, está escrito para Miguel Ángel García Mercado. Claro, se suponía que era un acto de virtud y de amor al Señor, para que las monedas paganas no contaminaran el templo del Señor, había que cambiar la moneda pagana. El 70% de los judíos viven en la diáspora, viven fuera, no tienen monedas israelíes. Entonces, llevan su moneda y los sacerdotes del templo se las cambian por monedas del templo y son hechas las que echan en el tesoro. Claro, con un conveniente beneficio. O sea, tú me das por valor de 5 y yo te doy por valor de 3 y nos lo quedamos. Cuidado con esto, que puede pasarnos a todos. Y de ahí la polémica que hace el Señor cuando le piden un signo y dice, destruí este templo y lo edificaré en 3 días. Nos dice San Juan, no entendieron, estaba hablando del templo de su cuerpo, no estaba hablando del templo de Jerusalén. Pero ojo, sí estaba hablando del templo de Jerusalén, porque si el verdadero culto se hacía en espíritu y en verdad, el culto único en el templo de Jerusalén tenía que desaparecer. Por eso, aquí tenéis esta magnífica representación, lo que habéis estado en Jerusalén lo habréis visto, ¿verdad? En un hotel magnífico hay una especie de patio, jardín más grande que esto, y una maqueta de toda Jerusalén de esta época. Por eso se rompe el debir. Cristo muere y nos dice Mateo, se rompe el velo del templo, porque ya hay detrás, en el Santo de los Santos no hay nada. Ya está el verdadero sacrificio pleno. Bueno, pues es muy lógico que nosotros nos sintamos más cómodos en el modelo antiguo de culto, porque es algo que podemos controlar y que no exige de nosotros ninguna entrega personal. Y es normal que los judíos, cuando Moisés sube arriba al monte y tarda mucho, pues se monten el circo de montar una orgía alrededor de esto. Y para nosotros la tentación permanente es reconvertir el culto cristiano en algo que no es. Pero el culto cristiano es otra cosa impresionante. Es la imitación incruenta de la actitud de Jesús, que viene a entregarse de forma completa. Me has dado un cuerpo, y me has dado un cuerpo para triturarlo, para entregarlo completamente, y nos pide a nosotros, recordáis la plegaria tercera, que nos convirtamos en munus eternum, en ofrenda permanente. La oración colecta de la fiesta de San Josafat, que yo estaba preparando esta clase el día de San Josafat, el 12 de noviembre, dice, Señor, aviva en tu iglesia el espíritu que impulsa a San Josafat a dar la vida por su rebaño y concédenos por su intercesión el que el mismo espíritu nos dé fuerza para que no vacilemos en entregar nuestra vida por los hermanos. De eso se trata al final, No se trata de sacrificar cosas, sino de sacrificar la propia vida consumada en fidelidad y amor. Y no nos pedirán a la gran mayoría que sea un sacrificio cruento, sea un sacrificio escondido, silencioso, cogiendo lo peor, haciendo la vida agradable a los demás, etc. El sacrificio de Cristo es un sacrificio completo. Os decía, porque oferente y ofrecido son el mismo, pero también porque es un sacrificio plurivalente, en el que hay un sacrificio de expiación, de perdón de los pecados, hay un sacrificio de alianza, esta nueva alianza, hay un sacrificio de consagración que nos hace pueblo de sacerdotes, hay un sacrificio de acción de gracias y hay un sacrificio de alabanza. El culto cristiano, por tanto, desborda los límites de la celebración litúrgica. Nace de ella, pero se extiende más allá. Ya comáis
ya bebáis, hacedlo todo por la gloria de Dios. Y por eso la misa termina con un envío. Ite, misa est, es decir, podéis ir en paz, podéis ir a hacer la paz que tenéis que haber encontrado y montarla fuera. Claro, si uno se lía a cosqui en la puerta de la iglesia, pues poca paz ha encontrado. En el Concilio Vaticano II, este tema es un poquito más largo, ya no estaba la introducción. En el Concilio Vaticano II se nos insiste en ese sentido que ya aparece en la edición griega de los 70, 200 años antes de Cristo, de la liturgia como Leighton Ergon, obra pública. Se nos dice que había habido hasta ese momento 3 tipos de definiciones de la liturgia. Definiciones estéticas, definiciones jurídicas, definiciones teológicas. Eran definiciones verdaderas, pero eran definiciones incompletas. Ya Mediator Dei de Pío XII, en 1947, nos muestra cómo la liturgia es el culto que el Redentor pide al Padre como cabeza de la Iglesia, y el que los fieles rinden, y por tanto es un culto de todos, pero va a ser especialmente a partir de la Sacrosanctum Concilium. Me encantaría, muy fácil de encontrar, que si pudierais le echarais un vistacito, donde se nos presenta este elemento fundamental. En primer lugar, la Iglesia nace y crece del costado abierto de Cristo. De ahí surgen los sacramentos y de ahí surge la Iglesia. Y la liturgia forma una unidad con el misterio del Verbo encarnado, al que prolonga en el tiempo, y con el misterio de la Iglesia. Los que sean de San Antonio verán, ¿verdad? Esta mano es del resucitado, de San Antonio. La encarnación, he puesto, no quiero que nadie se enfade, yo he puesto 850.000 hermandades, y si encontramos una hermandad que no era nuestra, mejor, la ponía, ¿vale? Porque luego hay alguno que me podrá decir, hay que ver, he estado tomando nota y has sacado sentencia 6 veces, no están hoy los de sentencia, que están de cultos, y en cambio a nosotros 2 veces nada más. No lo he intentado, por favor. La encarnación se prolonga en los gestos y palabras de la liturgia, que será continuada y planificada en el último momento tras la segunda venida de Cristo. Unas cititas breves de Sacrosanctum Concilium. Primera, Sacrosanctum Concilium 10. La liturgia es fuente y cumbre de la vida de la Iglesia. Por eso nos ha dicho el Papa Francisco al principio, sin liturgia no tenemos a Cristo, no podemos tener a Cristo. Sacrosanctum Concilium 6. Por favor, igual que el afecto tiene sus rituales propios, y a una persona que queremos mucho la besamos, y a una persona que queremos menos, pues le damos un abrazo, y a una persona que queremos un poco menos, pero no porque no la queramos, sino porque hay niveles, le doy la mano. Esto a los chavales les cuesta hoy mucho, nadie les ha enseñado, Van besuqueando y abrazando al personal por las esquinas, y luego se llevan unos cortes terroríficos, para uno intenta besar a otro y hace la culebra para atrás, y queda uno de pena, ¿vale? Y hay que enseñar, y uno tiene que enseñar una situación. Uno va a ver al jefe el primer día, y se tira allí por el otro lado de la mesa para darle 2 besos y sale corriendo, ¿vale? Con lo cual ya tenemos un lío a partir del primer día. Entonces hay que ver, bueno, pues la liturgia igual. La liturgia le dedicaremos mucho tiempo a esto, tiene gestos, tiene modos de funcionar que le son característicos y que son significativos. Dice Sacrosanctum Concilium 6, hablando fundamentalmente de la misa, pero hablando también de la Iglesia misma. Es el sacramento admirable que brota del costado de Cristo dormido en la cruz. Estuve en Madrid hace 2 semanas viendo una exposición magnífica que han puesto sobre la Capilla Sixtina. Han cogido los frescos de la Capilla Sixtina, le han sacado fotografías tan grandes como esa pared. Y entonces te las presentan muy bien y puedes hacer fotos, además. Cosa que no puedes hacer en la Capilla Sixtina, no solo porque no te deja el individuo de allí del Vaticano, sino porque hay 300.000 chinos intentando hacer fotos. Muy complicado. Y veía esa imagen tan bonita de la creación de Eva, que sale del costado de Adán dormido, y ponía en el texto, claro, Miguel Ángel está intentando representar no solo este hecho, sino el misterio de la Iglesia, que nace del costado de Cristo muerto, de Cristo dormido. ¿Vale? Bien,
El sacerdocio ministerial existe, pero existe para desarrollo del sacerdocio bautismal. Sacrosanctum Concilium es muy anticlerical en el buen sentido de la palabra. ¿Vale? El sacerdote está para impersonar a Cristo, y lo que tiene que hacer impersonando a Cristo no lo puede hacer nadie más. Pero se acabó, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cristo es el centro. La única persona que no le gustó, la única persona a la que no le gustó el modo como el descendimiento puso el año pasado, no está mi hermano mayor, no está Ana, está en una circunstancia compleja porque ha fallecido un familiar muy directo, una persona de la Junta de Gobierno. A la única persona a la que no le gustó, todos fueron alabanzas, como se colocó, vaya por Dios, el descendimiento del año pasado fue a mí. ¿Por qué? Porque el Señor no estaba en el centro. Y el Señor tiene que estar en el centro. Cristo es el centro. Igual que litúrgicamente es el centro, en nuestra hermandad tiene que ser el centro. Y la Virgen a la derecha, en primera posición a la derecha. Los demás, y nosotros tenemos gente para dar y para repartir, yo creo que Sentencia debe tener más gente que nosotros, no muchos más, los sitúas donde te dé la gana, pero el Señor tiene que estar en el centro. Es fundamental, absolutamente fundamental, que no nos olvidemos de que el Señor tiene que estar en el centro. Que esto es el centro. Y a la Virgen Santísima, vamos, que cobraría vida, cuando alguna vez ha ocurrido en alguna hermandad, con mucha devoción y mucha bondad, que en la fiesta de la advocación de la Santísima Virgen ha cogido al Señor, la ha puesto en un lado y ha puesto a la Virgen en medio. Y yo he dicho, aquí se va a producir un milagro, venir la Virgen a salir corriendo. ¿Qué hace la Virgen ahí? Es que Cristo es el centro, y litúrgicamente Cristo es el centro no es el sacerdote, el centro es Cristo, pero el sacerdote impersona a Cristo, ¿vale? Que no se nos olvide. Bien, termino, por favor, para dejaros descansar un poquito. El protagonista de la liturgia, el único protagonista es Cristo, que puede incorporar de forma transformadora la ofrenda de nuestra propia vida a su sacrificio y por tanto que permite un milagro extraordinario. Yo entrego mi cuerpo y mi ser interior con su deficiencia y lo convierto en cuerpo de Cristo. Y aparece por tanto esta iglesia misterio, humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y sin embargo peregrina, con fallos, y la esposa de Cristo, ¿vale? Que somos nosotros. Hoy, con el mundo en guerra, la liturgia, la presencia de Cristo es signo en medio de las naciones para congregar a la unidad, porque une a los hijos de Dios que están dispersos. Esa llamada para unirlos en hebreo se llama Kahal, y la versión de los 70 sabios que se reúnen en Alejandría para traducir la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento del hebreo al griego, ya la mayoría de los judíos no hablan hebreo, hay que traducirla, le van a llamar al Kahal, no os lo imagináis, le van a llamar a esa asamblea convocada de los hijos de Dios, le van a llamar eclesía, iglesia, ¿vale? Bien, como dice Benedicto XVI, la liturgia es una transformación en la que debemos colaborar, dejándonos transformar en Cristo por obra del Espíritu Santo para hacernos uno con Dios. Bueno, pues dejamos 10 minutitos, descansáis, los que quieran fumar, fuman, los que quieran ir al cuarto baño van al cuarto baño, y empezamos a las 7:10, los que estemos.